Muy bien, bienvenido a nuestros cursos de matemáticas básicas. Está en nuestra clase número 29. En la última clase estuvimos trabajando algunas aplicaciones del teorema del seno y del coseno. Alcanzamos a realizar un par de ejercicios. En la clase de hoy vamos a realizar otro par de ejercicios relacionados con el mismo tema, aplicaciones del teorema del seno y el coseno, para profundizar, para ampliar la aplicación de este tema. Muy bien. Aquí aparece el teorema del seno y del coseno, lo que hemos trabajado en las últimas clases. Y entonces vamos a trabajar el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar dos ejercicios, vamos a comenzar con el siguiente. Entonces en el libro, esto es pues tomado del libro guía que hemos estado trabajando. Y allí nos habla de una torre y que en lo alto de esa torre, bueno, la altura de la torre se conoce. Allá le dan uno el valor numérico de la altura. Aquí la hemos llamado H mayúscula. Y dice que hay una persona ubicada en la parte de arriba de la torre y que esa persona ubicada en la parte de arriba de la torre observa dos señales. Finalmente la pregunta es la distancia que hay entre esta señal y la otra señal. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Entonces nos dice que la persona en la parte de arriba de la torre observa con un ángulo alfa que se conoce el ángulo alfa, se conoce esta altura h, con este ángulo alfa se observa esta señal. Y la otra señal, la persona que está en la parte de arriba de la torre observa la segunda señal, esta de acá, con un ángulo beta. Esta altura se conoce. Bien, finalmente la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre las dos señales en tierra? Bien, esa es la distancia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a realizar? Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente. Bueno, aquí veamos por qué ese procedimiento. Entonces, necesito saber este lado A, rojo, el lado azul que llamamos B, necesitamos saberlo. Y tenemos el ángulo delta que nos lo da el problema. Entonces, hay que hallar A y B. Con A y B y delta, nosotros podemos usar el teorema del coseno para hallar C. ¿Ok? Pero el A ni el B los tengo, el delta sí. Entonces, ¿cómo procedo para hallar A y B? Entonces, para hallar B, uso este triángulo, voy a mostrarlo acá, voy a resaltar el triángulo. Este triángulo amarillo, ¿sí? Este triángulo amarillo lo puedo usar. Y con ese triángulo amarillo, que es un triángulo rectángulo, entonces puedo calcular B, ¿sí? Porque conozco esta altura H, necesito hallar B, que es la hipotenusa, y tengo el ángulo beta. Y con un procedimiento análogo, pues realmente prácticamente el mismo procedimiento. En el caso de este triángulo, entonces en este triángulo nuevamente conocemos la altura H, ¿sí? Es un triángulo rectángulo, conocemos el ángulo alfa y con esos dos datos hallo la hipotenusa. Bien. Entonces, para ese caso, entonces, pues la función que relaciona el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa es el coseno. Entonces aquí vamos a escribir, fíjense, el coseno del ángulo alfa es igual a su lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces lo que queremos hallar es la hipotenusa. Eso es lo que queremos hallar. Entonces pues simplemente podemos hacer lo siguiente. Recuerden que lo que queremos hallar es la hipotenusa. Entonces voy a multiplicar a ambos lados por la hipotenusa. Ahí está. Y voy a dividir ambos lados por coseno de alfa. De esta manera, pues aquí ya se establece el método para hallar la hipotenusa. En ese triángulo que hemos colocado allí, pues la hipotenusa la hemos llamado A. Entonces, pues aquí lo vamos a colocar A. Este es el lado que estamos hallando, la hipotenusa. El lado adyacente es la altura H. Ya lo voy a mostrar. Aquí está. Este es el lado adyacente al ángulo. Y ya entonces me queda H sobre coseno de alfa, me da la hipotenusa. Y eso es pues lo que tenemos acá, ¿sí? Este es el lado A. Entonces ya tengo el lado A. Para el otro caso del siguiente triángulo, pues el procedimiento es idéntico, ¿no? En este triángulo el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces voy a pintar el triángulo. Bien, allí está ese triángulo. Y el procedimiento es el mismo, o sea, tengo que hallar la hipotenusa, que es B, y tengo su lado adyacente y el ángulo es beta. El procedimiento es idéntico, entonces da lo mismo, pero cambiándole con los valores correspondientes. Entonces es idéntico, solo que en este caso lo que estoy hallando, la hipotenusa se llama B, el ángulo es beta, aquí voy a escribir el ángulo beta, pero el procedimiento es idéntico, ¿no? Ahí no es un nuevo procedimiento, sino es completamente idéntico y la altura H es la misma. Entonces ya estos son datos del problema H, alfa,
beta son datos del problema, entonces ya quedaron resueltos A y B, ya hallamos A y B. Ahora vamos con el tercer triángulo. Con el tercer triángulo nosotros lo que buscamos, entonces aquí voy a resaltar el triángulo que vamos a usar. Entonces el triángulo es este, allí está resaltado. Y en ese triángulo lo que queremos es hallar el lado C. Lo que queremos es hallar el lado C. Bien, fíjese que el ángulo opuesto al lado C es delta. Es delta. Entonces usamos el teorema del coseno. Se llama el teorema del coseno. Que pues es esta expresión que tenemos acá, ¿no? Es esta expresión que tenemos acá. Entonces lo que estamos hallando es el lado C. Entonces el lado C, entonces vamos a escribir el teorema del coseno. El lado C elevado al cuadrado, ¿sí?, es igual a la suma de los otros dos lados, el A y el B. El A y el B, estoy haciendo esto, simplemente esto que tengo acá, ¿sí? Entonces el lado A y el lado B. Bien, entonces voy a copiarlo acá y voy a sustituirlo para que se note, ¿sí?, como entiendo, digamos, como para hacerlo más claro. Entonces sustituyo la A, vamos a sustituirla, aquí va, ahí está. Ahora sustituyo la B, que es esto que calculé acá. Bien, ahí va. Ahí quedaron. Aquí queda A multiplicado por B. Entonces, bueno, voy a reemplazar la B acá, que ya la tenía en memoria. Y ahora copiemos nuevamente la A. ¿Ok? Y C corresponde al ángulo opuesto al lado C. Entonces, que nosotros en nuestro caso es delta. Ese ángulo es delta y el problema lo da. Es un dato numérico que da el problema. Bien, aquí volvamos a la figura y ahí está delta. Delta es conocido. Bien, entonces ya en términos de esto, entonces ya lo que queda es, vamos a simplificar un poco esto. Y entonces aquí nos quedaría h al cuadrado. Vamos a hacerlo así, h por h, pues h al cuadrado. Bien, y aquí dejemos esto, multiplico los dos, entonces dejo un solo denominador. Permítame, ya multipliqué por la h, ok, ya quedó así. Bueno, y en todos estos términos tengo la h como factor común, ¿no? Bueno, ya esto ya quedó en términos de los datos del problema, pues ya simplemente es que uno reemplace los datos, pero pues aquí yo creo que podemos factorizar la h mayúscula al cuadrado. H mayúscula al cuadrado, de tal manera que queda esto así. Bien, y aquí 1. Se factorizó la h al cuadrado, pero aquí falta colocarle un paréntesis. Aquí ya lo estoy poniendo que quede fresón, que quede bonita la escritura. Bien, y coloquemos el 2 acá. Esto simplemente ya es para acomodar lo que se vea bonito, ¿no? Bien, y ahora aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, de tal manera que obtenemos raíz cuadrada de c al cuadrado es c, raíz cuadrada de h al cuadrado es h. Bien, ya este paréntesis grande no lo necesitamos y lo que queda es reemplazar los datos. Entonces el problema nos dio alfa, beta, delta, nos lo dio el problema, y h, simplemente reemplazamos los datos del problema y ya tenemos la solución del problema. Bien, ok, los datos que da el problema acá, pues ya viene el reemplazo, ¿no? Nos dice que la h es 1150 pies, nos dice que el ángulo alfa es 54 grados, nos dice que el ángulo delta es 43 grados, y nos dice que, el alfa es 62 grados y el beta 54 grados. Bien, pero bueno, eso ya es solo reemplazar los datos, ya eso es la calculadora, yo creo que ya lo pueden hacer ustedes sin ningún inconveniente, o pueden dejar esta expresión analítica. Bien, el siguiente ejercicio que está en el libro es un ejercicio donde aparecen un par de radiotelescopios. Entonces, aquí tienen un satélite. Aquí en este lugar hay un satélite, pues no pinté el satélite, entonces voy a pintar algo acá que digamos que es el satélite. Esto de acá está representando un satélite. Lo estoy pintando así, con esto estoy representando un satélite, ¿bien? Bien, ese es el satélite. Ahí está el satélite.
Entonces ese satélite cuando está en ese lugar se observa desde este radiotelescopio con un ángulo alfa y con ese radiotelescopio con un ángulo beta. La distancia entre los radiotelescopios se conoce A, es decir, nuestros datos de problema son alfa, beta, A. Estos son datos que uno puede medir en tierra. Uno puede medir en tierra la distancia entre los telescopios, uno puede medir en tierra el ángulo al cual está observando con el radiotelescopio ese satélite, un satélite artificial. Entonces aquí las preguntas son las siguientes. Las preguntas son como a qué distancia está el radiotelescopio el satélite del radiotelescopio, por ejemplo, de este, o la distancia que hay entre este radiotelescopio y entre ese satélite y este radiotelescopio. Esa es otra pregunta. Y también otra pregunta que pueden hacerse es a qué altura está respecto de los radiotelescopios, es decir, esta altura. Todas estas preguntas las podemos resolver con los datos que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, determinar la altura del radiotelescopio respecto del satélite respecto de tierra, pues es supremamente importante, un dato importantísimo. Y fíjense que lo puede uno medir con datos en tierra. Entonces es espectacular esto. Muy bien, entonces pues vamos a proceder. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Entonces, en este caso, si yo quiero hallar, por ejemplo, la distancia, la roja o la azul, si yo quiero hallar la roja o la azul, entonces podría usar, fíjense que aquí tengo este lado, ¿sí? Y tengo los ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo usara teorema del seno, si yo usara teorema del seno, entonces sería seno de este ángulo sobre esta longitud, sería igual a seno de este ángulo sobre esta longitud. Y eso me daría una igualdad de la cual yo podría despejar esta longitud que tengo acá. Esa longitud que tengo allí la voy a llamar B. Recuerden, los datos que tengo son A, alfa, beta. Eso es lo que conozco. B no es dato del problema. Tengo que hallarlo. Bien. Entonces, para hacer esto, entonces yo podría hallar, bueno, yo necesito hallar entonces este ángulo. ¿Cómo hallo ese ángulo? Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados o pi, es lo mismo. Pero entonces acá tengo este ángulo, pero no tengo este de acá. Este de acá no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo puedo hallar? Entonces, fíjense que todo entonces voy a pintarlo acá. Todo este ángulo es 180 grados o pi. Es decir, que solo esta parte que tengo acá, solo esta parte, aquí, esa que he pintado en gris, va a ser 180 grados menos beta o pi menos beta, es lo mismo, ¿no? Ese ángulo, entonces lo voy a escribir acá, ese ángulo, voy a cambiarme de página, ese ángulo entonces va a ser 180 grados o pi, que es lo mismo, pi menos beta, ese ángulo que tenemos allí, ¿bien? Ese sería pi menos beta. Entonces voy a hacer una impresión de pantalla para colocar allí, copiarme el pi menos beta. Aquí voy. Ok, ahí voy, es este. Acá está. Entonces este ángulo que tenemos acá, ese gris, el valor de ese ángulo es pi menos beta. Ahora entonces, pero el ángulo que estoy necesitando es este. Entonces lo voy aquí a resaltar. Lo voy a resaltar, bueno, hagámoslo con el verde que estamos haciendo, este otro verde. Y entonces este ángulo de acá, entonces aquí lo resalté con gris, hay que hallarlo. Entonces, ¿cómo hallamos este ángulo? Entonces recuerden, la suma de este ángulo de acá más este, ¿sí? Debe dar 180 grados, es decir, pi. Entonces este ángulo lo voy a llamar el ángulo verde, ¿sí? Entonces ese ángulo verde, llamémoslo el ángulo verde, así. Vámonos aquí, escribámoslo en forma de ecuación. Ese ángulo verde, llamémoslo así, el ángulo verde, más los otros dos ángulos, déjenme copiarlo, es que no me lo deja copiar, bueno, y aquí menos beta, estoy sumando los tres ángulos, ¿no? Y más alfa, el resultado de esa suma es 180 grados, o sea pi. Entonces revisemos nuevamente. Entonces este es el ángulo verde más pi menos beta más alfa, nos debe dar pi, o sea 180 grados, es lo mismo que 180 grados. Entonces lo que tengo que hallar es el ángulo verde, ¿no? Entonces el ángulo verde lo necesito hallar.
Entonces voy a restar a ambos lados alfa. Aquí resté alfa a ambos lados, ¿sí? Resto, bueno, sumo porque aquí tengo este beta. Entonces ven, voy a sumarlo. Si sumo beta a ambos lados, aquí voy a hacer el paso intermedio, en el otro sí lo hice así rápido. Sumo beta a ambos lados, este da 0 y el beta quedó al otro lado. Y ahora voy a restar a ambos lados pi. Resto a ambos lados pi. Resto a este lado también pi. Hago el mismo procedimiento a ambos lados. De tal manera pues que esto da 0 y este da 0. Bien, es decir que el ángulo verde, esto lo podemos colocar de esta manera, ¿sí? No me va a afectar. Es beta menos alfa o menos alfa más beta, lo mismo. Ese es el ángulo verde. Ese es el valor del ángulo verde. Recuerden que alfa y beta son datos que conozco el problema. ¿Ok? Entonces acá sería, coloquémoslo aquí, ese ángulo nos dio beta menos alfa. Entonces aquí voy a nuestro triángulo, aquí está, y ese ángulo mide beta menos alfa. Bien, entonces ahora sí aplico el teorema del seno. Entonces puedo hacer este lado dividido el seno de este ángulo, ¿sí? Igual a este lado dividido el seno de su ángulo opuesto. Entonces lo que voy a escribir ahorita, en unos segundos, entonces voy a escribir el teorema del seno. Entonces el teorema del seno es, pues tomo el lado, por ejemplo el A, y lo divido por el seno de su ángulo opuesto. Entonces este es A y su ángulo opuesto es beta menos A, ¿sí? Entonces quedaría sobre seno de beta menos alfa, perdón. Entonces aquí quedaría ese ángulo. Ahí está. Bien, todos los datos que he escrito allí los conozco. Conozco A, beta y alfa. Entonces todo lo conozco. Y esto sería igual. Entonces ahora voy con el otro. Entonces esto sería, el otro sería B dividido su seno de su ángulo opuesto, que es alfa. Entonces sería B, a este lado nos daría B, dividido el seno de alfa. Bien. Y lo que estoy hallando es B, entonces pues despejo. Entonces acá multiplico ambos lados por seno de alfa y ya aquí quedaría B y he resuelto ese problema, he hallado B. Entonces simplemente tomo los datos, el libro me da A, me da alfa, me da beta y reemplazo esos números y obtengo B, que es una de las preguntas que me hace el problema, este lado B. Ahora, si quiero hallar entonces vamos a llamar ese lado C. Si quiero hallar C, pues procedo de igual manera. Entonces uso teorema del seno. Entonces teorema del seno digo, voy a usar este de acá, perdónenme, aquí copio este. Uso eso mismo, todo eso lo conozco. O sea, conozco A y su ángulo opuesto. Todos estos son datos conocidos. Entonces me daría igual a C dividido el seno de su ángulo opuesto. Entonces volvamos a la figura. Tengo C, ¿y cuál es su ángulo opuesto? El que está al frente, o sea, pi menos beta. Entonces aquí tomo pi menos beta, déjenme copiarlo de acá, lo tengo, sí, aquí lo tengo. Entonces, pero es que no me lo deja tomar como quiero, aquí lo voy a copiar, listo ya. Entonces aquí me quedaría seno de pi menos beta. Bien, y lo que quiero hallar es C, Entonces, multiplico ambos lados por seno de pi menos beta y ya me da C. Entonces ya he obtenido C, B y C. Ya tengo esos dos datos numéricos. Porque recuerden que conozco A, conozco beta, conozco alfa y pues pi, que es lo mismo que decir 180 grados, pues lo conozco, es un número conocido. Bien. Ok, ahora entonces, ya está resuelto eso. Ahora, por ejemplo, quiero hallar a qué altura está respecto a los radiotelescopios ese satélite. Es decir, esta altura. ¿Sí? Déjenme, voy a mover un poco para que acá, este es beta y déjenme mover este B para acá para que se note mejor lo que voy a dibujar. Entonces acá, esta es la altura que nos gustaría hallar, que es la altura del satélite respecto a los radiotelescopios, es decir, prácticamente desde tierra, ¿no? Prácticamente desde tierra. Entonces usaría el siguiente triángulo. Entonces voy aquí a resaltar un triángulo
no, ese no, ese es una línea, este triángulo, entonces puedo usar ese triángulo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Ese triángulo es un triángulo rectángulo porque pues acá esto es un ángulo recto. Y entonces si quiero hallar esta longitud de acá, esa es la longitud que quiero hallar, esa longitud vertical, ¿sí? Esa longitud vertical. Bien, entonces ¿cómo podría hallarlo? Entonces bueno, conozco este lado B, conozco el ángulo beta, entonces conozco la hipotenusa de ese triángulo, conozco este ángulo y necesito hallar el lado opuesto. Entonces hipotenusa y lado opuesto. Entonces una función trigonométrica que relaciona hipotenusa y lado opuesto pues es el seno del ángulo. Entonces recordando de qué se trata esto, entonces sería seno, déjenme escribirlo así, el seno de un ángulo, ¿sí? En este caso nuestro ángulo es beta, entonces seno de beta es igual, entonces ya sabemos, a lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Y lo que quiero hallar es el lado opuesto, ¿no? Porque es lo que representa. Ya les voy a mostrar, ya vuelvo al dibujo, multiplico ambos lados por hipotenusa y obtengo entonces el lado opuesto. Ya me les muestro cuál es el lado opuesto. Entonces, insisto, ese no es. Ya me regreso a este. Ese era el caso anterior. Entonces, esto es lo que quiero hallar. Este es el lado opuesto al ángulo beta. Este es el ángulo beta y su lado opuesto es el que está al frente. Este es su lado opuesto. Bien, entonces ese es el que hallamos. Entonces me queda entonces como hipotenusa por el seno de beta me da ese lado opuesto. Bien, entonces pues ya reemplazar datos. Entonces la hipotenusa vale B. Pero B no es dato del problema, pero ya lo hallamos, ¿no? Ese ya lo hallamos. Entonces lo vamos a reemplazar. Entonces B es esto. Y lo sustituyo. Bien. Entonces bueno, ya lo podemos acomodar un poquito mejor. Y ya quedó. Ese es el lado opuesto. Y entonces cuando reemplace aquí los datos me va a dar entonces la altura del satélite respecto de Tierra. O mejor, respecto a los radiotelescopios. Muy bien. Ahí están resueltos los dos ejercicios, ya de resolver los datos con los datos que da el libro. Entonces, por ejemplo, el libro le dice a uno que los ángulos son, por ejemplo, el alfa es 84.2 y el beta es 87 grados. Y la distancia entre los dos radiotelescopios es una distancia de 50 millas. Entonces ya simplemente reemplazaría uno aquí 50 millas, ¿sí? Y los ángulos que mencioné. Y ya tengo los datos, ya queda terminado el ejercicio. Lo mismo acá para estos, unos reemplazos y ya tiene lo demás. Muy bien. Bueno, espero haber contribuido en su aprendizaje y entonces nos vemos en la próxima clase de matemáticas. Vamos a ver, va a estar emocionante las aplicaciones que vienen. Bueno, hasta la próxima, hasta luego.